Abra su Biblia en Ezequiel 47. Si lo encuentra, se pone de pie. Y yo voy a leer unos versículos acá, luego Graciela va a leer desde el 47, 1 hasta el 12. Póngase de pie. Bueno, decirle a tu hermano, vamos a navegar en el río de Dios. ¿Te crees o no? Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y me dio otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y me dio otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Graciela, comenzá del versículo 1. Hagamos un repaso. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, unos y otro lado, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde en Gandi hasta en Eglaim, será su tendedero de redes. Y por especie serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y sus frutos serán para comer, y su hoja para medicina. Amén. Bien, tomen asiento, hermanos. Estos mensajes los preparo, hermana o hermanos, por las visiones que Dios me está dando. Y de acuerdo a esas visiones, yo encuentro que eso está registrado en la Biblia. Por lo tanto, es la palabra profética más segura.
Y dice que es necesario prestar atención hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando el lucero comienza a iluminarnos, sabemos que se acerca el día. Y cuando llegamos al mediodía, la Biblia dice que la luz será más clara que el mediodía. ¿Cuándo se ve más? Al mediodía. Bueno, tuve esta visión con un pastor de nuestra organización. Previo a estos días, él me mandaba al Señor a orar por ese pastor y oraba, pero en un momento él se acerca y me pide que le soltara una palabra de bendición. Y yo no le solté. Si querés que me aleje un poco, dice, me alejo, pero soltame esa palabra de bendición. Y dijo, me voy a alejar más para que me sueltes esa palabra de bendición. Y empezó a saltar y a moverse, y él quería esa palabra de bendición. Y en un momento yo estaba muy quieto observándolo, todo lo que él hacía, y el Señor me dice, soltale esa palabra. Y Dios lo que le dice es, hace mucho tiempo que yo he querido bendecir a la organización, a la institución, pero cuando lo quise hacer, no creyeron. Pero ahora los voy a bendecir. Y yo vi que comenzamos a caminar y las aguas nos daban hasta los tobillos. Por lo tanto dije, ahí está. Es decir, entrar en el río de Dios. Este profeta, hermano, vio estas cosas como otros profetas vieron lo mismo. Ya lo vamos a ver. Y esto está señalando los días que vamos a comenzar a vivir de una manera muy especial. Por eso yo estoy tratando de que usted entienda de que tenemos que hablar toda una misma cosa, de que tenemos que entrar a entender claramente las cosas de Dios. No podemos, hermano, estar hablando diferentes cosas cuando la Biblia nos enseña que tenemos que hablar una misma cosa. No podemos hablar diferente y solamente podemos, hermano, hablar una misma cosa si todos estamos bajo el Espíritu de Dios guiados. Te dice, sí, bueno, el problema es muchas veces la ignorancia, el problema muchas veces es la falta de tiempo que se necesita para poder entender las Sagradas Escrituras, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Lo entiende usted? Amén. El agua, hermano, por lo general es un bien común. Y es un signo o una figura de la purificación para los cristianos. El agua purifica y limpia. Si usted tiene que lavar una prenda, ¿qué hace? La moja, le pone jabón, ¿sí? O algún producto de limpieza. Ahora, ¿qué limpia la prenda? ¿El jabón o el agua? A ver, el agua, porque el agua es el que empieza a correr y va sacando la mugre. El agua es la palabra de Dios que purifica nuestras vidas. Vamos a ver más profundamente esto y espero que me alcance el tiempo. Amén. No se puede considerar, hermano, como una mecánica que bendice económicamente a los participantes, porque muchas veces esto se está usando y lo hemos visto con Graciela y nosotros nos quedamos maravillados de uno que es profeta, uno que es apóstol,
Y bueno, la verdad que con Graciela nos quedamos escuchando y digo, ¿qué es esto? No voy a dar nombre de esa persona, pero cuando usted está entendiendo las cosas, Dios se da cuenta inmediatamente qué es lo que están enseñando y no enseñando. Amén. Ahora, ese agua es un elemento vital que Dios nos ha dado para santificarse. La necesidad de todos. Aquí no es solamente económicamente, sino hay una necesidad en muchos aspectos. Hay personas que necesitan la sanidad, hay personas que necesitan otra cosa, resolver problemas de diferentes tipos, pero lo importante es saber estas cosas, que el agua ese es para saciar el alma sediente y resolver situaciones que muchas veces las personas viven de diferentes formas y maneras. Y especialmente a los pobres o las personas que viven la pobreza, porque en la pobreza, hermano, hay un montón de necesidades. No es simplemente la falta de comida o de un alimento equilibrado, sólido, sino que hace falta ropa, hace falta de todo tipo de necesidades para las personas. Entonces de ahí que Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los pobres, hermano, al tener tantas necesidades y privaciones y problemas de todo tipo, son los que más miran al cielo, buscando una esperanza. Y Dios se la da a través de este río de Dios. ¿Va entendiendo? La Biblia dice que Él da agua de vida que salte para vida eterna. O sea que lo que Él da no es simplemente para nuestros días temporales, sino que es un agua que Él da para vida eterna. Y el que da esa agua, hermano, es Jesucristo. Él dice en Juan capítulo 9, versículo 5, Él es la luz del mundo. Usted no puede encontrar la luz sino en Jesucristo. Usted si busca la luz por otro lado, no la va a encontrar. Así que usted tiene un desafío de hablarle a la gente de este Cristo maravilloso, que Él dijo que Él es la luz del mundo, de todo el mundo. Es una forma de hacernos entender que quienes buscan a Dios y quienes quieren el favor de Dios o encontrar algo de Dios, tienen que ir sí o sí a Jesucristo. No pueden ir a otro lugar que no sea a Jesucristo y no pueden ir a otro lugar que no sea en espíritu. ¿Por qué? Porque un espíritu, hermano, está ahí. No se ve, no se toca, no se puede dibujar, pero está ahí. Y Él lo dibujó en una forma para que entendamos como la paloma que descendió sobre Jesucristo cuando Él iba allá a bautizarse por Juan el Bautista. ¿Estamos? Ahora, Él es la luz del mundo. En Juan capítulo 6, versículos 35 y 48 dice, Él es el pan de vida. Cuando una persona está hambrienta, hermano, la Biblia le habla del pan. El pan tiene que ver con todos los alimentos que se necesitan sobre la tierra. Amén. Esto lo dice en esos versículos. En Juan capítulo 14, verso 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a Dios el Padre si no es por Él. Así que, hermanos, son textos que he tomado, muy pocos, para hacernos ver, hermano, que debemos hablar de Jesucristo y que no podemos hablar de otra cosa que no sea Jesucristo.
Y cuando la gente está en sus creencias paganas, religiosas, nosotros tenemos que con cuidado hablar la palabra y quizás también confrontarles. Ahora dice que no debemos echar la perla a los puercos, no sea que la pisoteen, ¿me entiendes? No sea que te despedazan, te maten. Tenemos un hermano acá en la iglesia que él se dedica a cazar ciervos y chanchos jabalíes. Y cuando él va, hermano, a cazar chanchos jabalíes y el chancho está enojado, ¿me entiende? Él tiene una ligereza para subir arriba el árbol. Le digo, si yo iría, me come el chancho, me despedaza. Digo, ¿cazaste algo? Sí, cazé, pero usé unas balas que me vendieron ahí de los brasileros. Entró la bala por acá arriba, el ciervo pasó por todo el cuerpo, lo destruyó, lo reventó entero, no sirvió para nada, lo tuve que tirar. Pero él come solamente carne de ciervo y de chancho jabalí. Bueno, Jesús dijo en el capítulo 7, verso 38, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos quieren vida? Hay que ir a Jesucristo. Y cuando digo no echar la perla a los puercos y tomé este ejemplo del chancho jabalí, es porque hay muchos chanchos jabalíes allá afuera. ¿O no? Que usted cuando le va a hablar de Cristo no quiere saber nada, ni oír nada. Que quieren vivir una vida alejada del Señor y que no creen absolutamente en nada. Estaba leyendo la oración de Daniel, pero también estuve leyendo la oración de Esdras, el sacerdote. Y Esdras, cuando él hace la oración, pidiéndole a Dios misericordia porque quedó un remanente por la promesa que se le había dado a Abraham. Él dijo, los príncipes y los gobernantes son los que primero quebraron allí su dignidad y su moral. ¿Dónde está surgiendo esto más que nunca? ¿No es en nuestros príncipes y nuestros gobernantes? Lea ese libro, precioso la oración esa que él hace y cómo Dios tuvo misericordia. Y cómo estuvieron allí 3 días allí cuando llovía con frío, pero escuchando al profeta o al sacerdote lo que le tenía que decir. Y todos dice que temblaban delante de la palabra de Dios, pero también temblaban por el frío y la lluvia que caía. Lea ese libro, la oración esta maravillosa que habla la Biblia. Y ahí usted va a darse cuenta los tiempos que estamos viviendo, los días. Y este problema, hermano, no es solamente aquí en Argentina, está surgiendo en un montón de países. Escuche informativos y se va a dar cuenta. Amén. Entonces él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos quieren tener vida? Hay que ir a Jesús. Amén. Dije el domingo pasado que Jesucristo es alguien que resucita lo que en nosotros estaba muerto. Cuando llegamos a Cristo, cuando Él nos ilumina, cuando lo aceptamos, cuando recibimos el Espíritu Santo, Él empieza a resucitar cosas que en nosotros estaban muertos y que quizás Dios nos dio a nosotros antes de la fundación del mundo para tener una tarea o una misión dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Ayer le decía a un hermano hablando de estas cosas, ¿te das cuenta que hay gente que tiene celo de tu persona? No se dio cuenta. ¿Te das cuenta que hay gente que tiene celo de
envidia de tu persona. Y a veces esas cosas no nos damos cuenta que ya estamos equivocándonos. Y digo, bueno, pero si alguien te llega a decir alguna cosa, decirle, bueno, Dios me formó dentro de la iglesia como oreja. Porque hay algunos que son pie, dedo gordo, otros manos, otros ojos. ¿No dice eso la Biblia? Entonces hay cosas, hermanos, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hemos recibido algo de parte de Dios y que no tenemos que ponernos mal por esto, porque en ese sentido somos niños. Yo recuerdo una vuelta con mi esposa hace varios años, cuando mis hijos eran pequeñitos, Lucas y Paola, y trajimos una ristra de caramelos, vio esos caramelos que vienen todo el ristra, y entonces yo los conté uno por uno para que todos tengan la misma cantidad, porque yo sabía que si a uno le doy más que al otro iba a haber problemas, y entonces los corté y le doy a uno a otro, y justo cuando se lo voy a dar se rompe una ristra de caramelo, se armó una de no se imagina. Así a veces habemos cristianos dentro de la iglesia. Niños. Deberíamos ser niños en el modo de pensar, maduros. Niños en la malicia, un niño se pelea y al rato está jugando de vuelta. ¿O no es así? ¿Estamos o no? Entonces la Biblia nos va dejando un montón de ejemplos importantes. Estas aguas, hermanos, que fluyen por debajo del templo en Jerusalén y corren hacia el este, haciéndose cada vez más caudalosas hasta convertirse en un río que desaguara en el mar muerto. El mundo representa a ese mar muerto, haciendo vivir con peces y vegetales, dice acá la Biblia. En la tierra de Palestina, hermano, tenemos ejemplos que el Señor ha dejado. Tenemos el mar de Galilea, que es el mar de los cristianos. A ver, porque ahí en Galilea, ese fue el lugar donde Jesús más estuvo navegando y predicando la palabra. Tenemos más allá abajo otro mar que se llama Mar Muerto, donde no hay nada, porque todo es agua salada. Y tenemos un río, ¿me entiende? Que es el río Jordán, que tanto agua que recibe lo larga allí a ese mar muerto, pero el mar muerto no recibe vida, porque no creen en Jesucristo. Y tenemos el mar grande, que es el mar Mediterráneo, donde Pablo se recorrió todas las regiones por donde él pudo, llevando el mensaje del Evangelio. Son figuras, hermano, y tipo que le estamos hablando a ustedes para que entendamos estas cosas tan importantes. Entonces Galilea representa a los cristianos y el mar muerto, el mundo. El mar muerto, mundo, significa en algún momento recibirá vida. Posiblemente, hermano, en el milenio. Entonces, no nos cansemos, hermano, de predicar la palabra, porque ese agüita que sale de allá abajo del templo de Dios es el agua que surge de la misma presencia de Dios para que en un momento todo el mundo sea inundado con la gracia del Señor. Y no sabemos cómo y cuánto y hasta dónde, pero la palabra de Dios dice que cuando este evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y cuánto me alegro que aquellas palabras que Dios nos soltó allá cuando recién comenzamos la obra con Graciela, y Él nos dijo
que íbamos a llegar con el mensaje del Señor a los confines de la tierra. Y cuánto me alegro cuando hablaba con Milton y él me decía, a mí me dijo el Señor que me puso por maestro de las naciones. Y empezamos con todos estos programas de llevar la palabra a tantos países y se logró muchísimo, muchísimo, que aún están allí los misioneros predicando. Y cuánto me alegro cuando de repente puedo ver a una joven mujer que está en Australia preparándose para llegar a Nueva Zelanda, que es lo último de la tierra desde este lugar. Y cuánto me alegro cuando veo un rubito con su esposa en Italia y ya yendo a trabajar y predicando allí en Suiza. Y cuánto me alegro que allá en España hay otro joven que quiere ver si con su esposa Paulito Gallo, con su esposa Tamara, que están esperando su bebé, poder levantar otra obra. ¿Cuántos de ustedes no creen que a lo mejor Dios ya los tiene preparados? Aunque hay hermanos que aquí Dios les soltó la palabra y ya les dijo. Ese agua, hermano, comienza a cubrirnos los pies hasta los tobillos. Pero yo veía en la visión que algunos caminando con el agua hasta los tobillos llevaban allí ¿cómo se llaman esos cuando se va al supermercado? Un changuito cargado con cosas. Y algunos llevaban ahí adentro niños enfermos. Siga escuchando la palabra, lo que Dios nos está hablando. ¿Cómo puede ser que entrando en el río de Dios y comenzando a recibir la bendición de Dios, querramos todavía seguir arrastrando ciertas cargas que debemos dejar? ¿Me está escuchando? Bueno, espero que entienda todo esto. Este río o este mar muerto, mar salado que se llama también, proféticamente dice que un día va a recibir vida. Dios va a cambiar todo, hermano. Y dice que allí va a ser maravillosa. Hace un tiempo atrás tuve una visión con mi hija Paola, que navegábamos en una barca y esa agua estaba tan hermosa y a los costados habían un montón de árboles. Los árboles representan las personas. Y ella iba conmigo, íbamos navegando allí. Y ella sentada allí metía las manos adentro así del agua y tiraba peces de todos colores. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios va a hacer esa obra. Y yo la creo. Y aunque esta hija esté pasando por un momento duro y difícil, porque divorciarse no es nada lindo, hermano. Lo peor que nos puede pasar. Pero bueno, a veces la vida te golpea de esa manera, no esperas. Y me decía, papi, bueno, la Virginia está con ustedes, mi otro hijo está con el padre y yo estoy con la más chiquita. En un momento se deshizo toda mi familia. Pero yo le decía, hija, hay una promesa, que vas a navegar en ese río y vas a cosechar almas. Y hay una promesa que harás volver el corazón de tal persona un día al Señor. Y esa tal persona está pasándolas, pero muy mal. Cuando nosotros, hermanos, entramos en la relación con Dios, Dios nos empieza a mostrar lo que va a hacer con nosotros.
esta hija con 12 años profetizó el ministerio del pastor Moya en el sur, Trelew, y levantó una iglesia preciosa y tremenda en aquel lugar. 12 años. Porque un día yo le dije, Señor, quiero que mis 5 hijas sean profetizas como las hijas de Felipe. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted le pide a Dios, cuando usted se relaciona con Él, Él no falla, hermanos. Y estos son días, hermanos, que tenemos que comenzar a navegar en ese río de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor le habló a nuestro hermano Luis Cabral, está con nosotros. Él dijo, tú serás el testigo de todo lo que yo voy a hacer en esta iglesia. Si irán muchos, pero tú te quedarás para ser el testigo de lo que yo voy a hacer, hermano. Vamos a vivir cosas extraordinarias. Yo lo recibo en mi espíritu. Pero todos tenemos que buscar más a Dios. Amén. Y recibir la bendición de Dios. ¿Cómo me hubiera gustado que los hermanos me vengan y me digan, pastor, yo tomé la cena y me pasó esto, sucedió esto? Porque le estaría dando testimonio acá para que den testimonio de cómo Dios responde a su oración. Bueno, esas son las cosas que uno hace cuando ama de verdad. Amén al Señor. La realidad, hermanos, es que Dios quiere que vivamos una vida próspera, de abundancia y de sanidad, de transformación. Jesucristo dijo que si creemos en Él, un río de vida saldría de nosotros, de nuestro interior. Vamos a la Biblia, Juan capítulo 7, versículos 37 a 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay mucha gente que tiene sed, que quiere beber, que usted tiene que visitar, que usted tiene que insistir, que usted tiene que hablarle. 30 años le fui a predicar a mi primo que no quería saber nada de nada, pero por último recibió a Cristo. Y cuánto dolor trajo a mi corazón porque estos días atrás él falleció, pero se fue con mi Señor. Nunca deje de hablar de Cristo, pero en el orden que Dios ha establecido. Amén. Porque esa agua de vida que surge, va a surgir de usted, de su boca. Usted va a hablar lo que el Señor quiere que hable. Usted va a ir donde el Señor quiere que vaya. Usted va a hacer lo que Dios quiere que haga. Usted va a ser un instrumento en las manos del Señor. Y eso es maravilloso y extraordinario. Entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeron en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús, hermano, dice que descendió a los infiernos y le predicó a los que estaban allí cautivos, dice la Biblia. Y luego Él subió y resucitó. Estuvo 3 días allí en el infierno predicando. 3 días como estuvo Jonás en el vientre del pez. Y luego Él subió. Y allá cuando lo vieron quisieron tocarlo y dicen, no me toquen todavía porque no he sido glorificado. Y entonces ahí subió a los cielos y se presentó en el tabernáculo no hecho de manos humanas. Y dijo, Padre, lo que usted quería, que un justo muriera por los injustos, acá estoy, yo he cumplido. Es impresionante esto.
Y entonces después Él descendió y estuvo con sus apóstoles y estuvo con sus discípulos. Y Pablo dice que se presentó a más de 500 hermanos a la vez y comió con ellos y pasó la pared y comió pescado y mostró un cuerpo glorificado que no lo podemos entender cómo es eso. Pero yo le creo a mi Señor. Amén. Qué lindo cuando ese río de vida empieza a correr dentro de nosotros. Qué lindo cuando usted dice, yo estoy sintiendo algo adentro mío que corre. Por eso hay personas, hermano, que muchas veces dicen, no sé, me estoy quemando, porque es el fuego de Dios que corre allí, como la zarza que ardía allí cuando Moisés vio aquello. Dios le estaba mostrando a Moisés que él era una zarza, pero que sin embargo iba a correr ese fuego de Dios por él. Amén. No es que vamos a dejar de ser zarza. Siempre en algún momento vamos a pinchar a alguien o no. Somos cuerpo espín. Amén. ¿Qué dice Zacarías capítulo 14, verso 8? Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. También el profeta lo vio, confirmación de la palabra. Amén. Ese templo, hermano, representa a Dios. Ese agua que empieza a salir, sale de Dios. Para los tiempos que estamos viviendo, crece el pecado, pero crece la gracia, hermano. Crece la gracia. Nos estamos moviendo ya en lo sobrenatural. Estamos haciendo cosas que antes no las hacía Dios, pero que ahora las está haciendo. Y Él las quiere hacer más en la manera que usted se identifique con el pecado. Si usted no se identifica con las miserias que usted tiene, el Señor no lo puede hacer libre. Usted tiene que aceptar, y a veces por el orgullo no queremos aceptar que nos hemos equivocado y que hemos hecho malas cosas y que las seguimos haciendo mal. Por eso se repite la historia. Pero cuando Cristo te haga libre, vas a ver que eres libre. Amén. ¿Lo escucha mi loro cómo está hablando allá afuera? ¿O no lo escucha? Apocalipsis capítulo 22, versos 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Bueno, posiblemente esto sea el milenio, porque también después hay una historia triste ahí con los hombres y los seres humanos. Asegúrese la salvación ahora. Trate de entrar ahora. No se duerma. Amén. Bueno, quiero concluir, hermano, para orar. Mire, ¿tenemos tiempo para orar o no? Dice Juan capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hay mucha gente que hace muchos años están enfermos. Y están enfermos. Y van a los médicos, y van acá, y van allá, y algunos van a los curanderos y a los brujos, y hacen cualquier cosa a ver si pueden encontrar sanidad. Y no la encuentran.
¿Está entendiendo? Pero hay uno que tiene poder para sanar. Hay uno que tiene poder para cambiar la historia. Amén, que se llama Jesucristo. Él es la vida. Dice versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Jesucristo en el mismo día de reposo hizo cosas para romper tradiciones y malas interpretaciones de las Escrituras, porque ellos creían que tenían que el día de reposo no caminar más que 70 metros. Y en un momento cuando lo confrontaron le dijo Jesús: ¿quién de ustedes, si su animal está teniendo sed, no lo lleva a beber al aguadero? Él rompió con todas estas malas interpretaciones de las Escrituras. Él dijo que Él era Señor del día sábado. Por eso, hermano, la iglesia cristiana festeja el día domingo, hoy, primer día de la semana, el día que Jesucristo resucitó de los muertos, y no el sábado. Pero sabemos que hay gente que todavía guarda el sábado, la ley, y nadie será justificado por las obras de la ley, sino por el oír con fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 11. Él le respondió: el que me sanó, el mismo que dijo, toma tu lecho y anda. ¿Tiene autoridad el Señor? Bueno, ¿cuántos rechazan esta palabra y no creen? Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. Y escuche bien lo que dice acá la palabra. Y escuche la visión que Dios me dio, el carrito llevando cargas ahí adentro. Y vi en ese carrito también niños con enfermedades horribles. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muchas enfermedades vuelven, hermano, porque pecamos. Nos olvidamos tan rápido de lo que Dios nos dio e hizo. Y el diablo, hermano, cuando tú le das lugar, él va a volver. Y si tú le pones un clavo en tu casa, él va a venir y va a poner allí su corbata. Y luego él va a venir y va a poner allí su pantalón. Y luego va a venir y va a poner su saco. Y el que le gusta ese saco, que se lo ponga, pero no es nada lindo ponerse el saco del mal. Nunca te olvides esta canción que cantó nuestra hermana hoy, que nos sacó de la tierra de Egipto, del dolor, del sufrimiento, cuando no teníamos esperanza de nada, y que ahora sí tenemos la esperanza. No te olvides quién eras. Nunca te envanezcas, porque cuando vas subiendo la montaña, tenés la montaña de frente. Pero cuando ya estás allá arriba, los vientos soplan muy fuerte de un lado y del otro, y solamente se puede permanecer de rodillas en ese lugar. Hay muchos que comenzaron bien. Un día le dije al Señor: ¿por qué, Dios mío, este matrimonio? Y el Señor me dijo: no son los hijos que tú mandaste. Podemos comenzar bien y terminar mal.
La humildad, hermano, es una actitud de gracias. Nadie merece nada, ninguno. Por eso es la gracia de Dios. Y cuando alguien te da algo, sea agradecido y diga gracias, muchas gracias. Amén. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo te da vida. Amén. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. La vida ya está acá, hermano, adentro. Yo tengo que cuidar esa vida. Amén. Obedeciendo su santa palabra. Dice, versículo 29 al 42, hermana Graciela, lo largo se lo doy a usted. Lo corto lo digo yo. Y los que hicieron, lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, todos los seres que pasaron por esta tierra van a resucitar. Todos. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Ahí fíjese que hay un acto de fe. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Cuando hay gente que quiere enseñarnos falsas doctrinas, que la fe simplemente es creer en el Señor y ya está, y vivir una vida como se le da la gana, no somos ministros de pecado, hermano. Nuestra fe debe confirmar que día a día nos estamos despojando del viejo hombre. Me decía mi esposa, mira todo esto que están escribiendo aquí en el Facebook. Yo, Graciela, no te preocupes más. Simplemente morí. Y cuando morimos, hermanos, te puede pasar una planadora encima y no vas a sentir nada. Te puede pasar un pata de cabra. No sé si ustedes saben esos que pasan y que pisan para poder hacer el asfalto bien arriba. Y no vas a sentir nada. ¿Sabes por qué? Porque estás muerto. Pero cuando nosotros todavía vive nuestra carne, ¿no dice eso la Biblia? Que ya estamos crucificados con Él. Y si morimos con Él, creemos que resucitaremos con Él, ¿o no es así? Dios te bendiga. Versículo 30, Graciela. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No buscamos nuestra voluntad, sino tenemos que buscar la voluntad ¿de quién? Y si el Señor te quiere llevar a las naciones, allí te das. Pero ir allí, hermano, no es ir y subir en un avión, ¿me entiendes? De 2 pisos, con un confort allí, con cama, ¿me entiendes? Que sale $5,000 el vuelo hasta España nomás. ¿Entendés? No es eso. Sino es saber que cuando uno se va, muchas veces se va a pagar un precio de dolor, de sufrimiento. Porque hay que regar la tierra con lágrimas.
porque hay que sacar todas las piedras allí para poder sembrar bien la tierra y entonces que produzca fruto. Amén. Dios nos bendiga. 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Recibe eso? Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Decirle a tu hermano, no nos lavemos pato. Hay un pato por acá, ¿no? Bueno. 33, pero no se me enoje este hermano. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Dice la Biblia que cuando usted alaba a su hermano, red extiende ante sus pies. Cuidado, no es que no lo reconozca, no es que no lo respete y lo venere por el lugar que Dios le ha dado, porque por algo es un anciano, o por algo es un diácono, por algo está donde está, ¿me entiende? Pero cuidado, cuando usted lo alaba demasiado, este hermano va a empezar a hincharse como el pavo real. Y cuando pierda la humildad, perdió todo. Debemos aprender lo que es la humildad. Debemos ser mansos como paloma y prudente como serpiente. ¿Qué más dice? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Cuando Dios te envía, Él te va a respaldar. Él te va a acompañar y aunque tú no lo sientas al principio y creas que todo es lágrima y lloro. Nosotros con Graciela hubo tiempo que lloramos tanto, hermano, pero tanto por esta obra que ni se imagina. Había un día que nos lloramos. Y Dios nos hizo pasar por situaciones muy incómodas. Pero lo más triste es que a veces la gente que te rodea son los más incómodos, que no entienden, que no se dan cuenta el don que hay en esa persona o el ministerio que hay. Y a veces Dios dice es necesario para ver si sos aprobado o reprobado. Así que cuando tienes que sufrir por la causa de Cristo, sufre, muere, aprende, amén. Pero no te vuelvas atrás. Pablo decía, no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante, amén. Y Dios no te va a fallar. Todo lo que Él permite dice que es para bien de tu vida. Versículo siguiente. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Amén. Jesús, hermano, en estos textos muestra que Él es Dios. Y en Juan capítulo 6, verso 9 al 15, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había muchas hierbas en aquel lugar. Y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cuántas almas queremos ganar aquí en este lugar? 5,000. ¿Quién tiene que repartir ese pan? Usted, hermano, yo, todos. ¿O no es así? Mostrando allí el poder de Dios. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, escuche, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Como Jesús hizo señales y milagros, ¿también los va a hacer usted? Yo le estoy hablando de estas cosas. Nuestro hermano Gustavo se fue. ¿Dónde está Gustavo? Se fue a buscar a la mujer. No sé, no vino todavía, la Esmeralda. Gustavo pudo vivir estas cosas en Santa Fe. Mire lo que dice el versículo 18 al 20. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él dijo, yo soy, no temáis. Y el texto que confirma que él es Dios, Éxodo 3:14, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando nos quieren mostrar que hay distintos caminos, hay un solo camino. Cuando nos quieren mostrar que hay muchas cosas, como he escuchado a tantos, no, Jesucristo es Dios. Él se hizo hombre. Él vino a este mundo para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Y si usted cree en Él y lo recibe a Él como Señor y Salvador, Él va a saciar su vida. Él va a darle agua que salte para vida eterna. Y el día que usted tenga que irse de esta tierra, usted va a decir, paz, ya está. Decían aquellos grandes, porque el tiempo de mi partida está cercano, porque yo ya estoy para ser sacrificado. He guardado la fe, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Si usted ama su venida, usted va a estar activo, usted va a estar moviéndose, usted va a estar trayendo las almas, usted va a estar orando por la vida, usted va a estar activo permanentemente aguardando ese día cuando Cristo vuelva.